Muy buenas noches, estimados doctores. Para nosotros es un gusto poder tenerlos en esta tarde-noche en los diferentes países que nos acompañan. Nosotros hemos desarrollado como grupo corporativo a nivel de Latinoamérica este webinar importante porque sabemos que la realidad actual es cambiante y adaptarnos a ella implica innovación, creatividad y disciplina. Queremos darle la más cordial bienvenida a la niñez en la nueva normalidad, que es una iniciativa de Ethical Nutrition, División Nutricional Remers Argentina, División Nutricional Siegfried Ecuador y de todas las filiales Siegfried Rein en México, Siegfried Paraguay, Siegfried Colombia y Siegfried Centroamérica. Esta noche contaremos con 5 speakers reconocidos en cada uno de los países de nuestras filiales que abordarán temas de interés alrededor del manejo pediátrico. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al doctor Arturo Perea Martínez. Él esta noche disertará sobre la auxiología en nuestro tiempo. El doctor Arturo Perea es pediatra internista, jefe del Departamento de Pediatría Integral del Instituto Nacional de Pediatría en México, coordinador de la Clínica de Obesidad, profesor de pregrado y posgrado en Pediatría de la UNAM, profesor de pregrado y posgrado en Nutrición de la Universidad Iberoamericana e Intercontinental, coordinador general de la Caravana Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Obesidad en la Infancia y en la Adolescencia de la Academia Mexicana de Pediatría, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, autor de diversos artículos sobre nutrición, obesidad y enfermedades no transmisibles en la infancia y en la adolescencia. Queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Perea y también para nuestro público que nos escucha en esta tarde-noche, comentarles que todas sus preguntas las pueden realizar en el chat de la plataforma. Las mismas las vamos a acumular hasta el final del webinar. Y pues sería muy interesante que cada una de ellas ustedes las puedan atar al nombre del speaker que está haciendo su ponencia, de tal manera que nos facilitan poder direccionarlas de manera adecuada. Nuevamente, doctor, le cedo la palabra, por favor. Cada uno de nuestros speakers va a tener 15 minutos y pues esperamos que puedan participar a través del chat. Doctor Perea, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes aquí en México y buenas noches en otras latitudes. Hola Latinoamérica, saludo a los profesores participantes y a todos ustedes. La ausología en nuestro tiempo. El enfoque ausológico en la atención primaria es un proceso de orden multifactorial que vivirá una transición en razón de la crisis de salud que vive la humanidad. Proveer el cuidado a un infante que garantice su salud, crecimiento y desarrollo establece un reto para todos los sistemas de salud y entre los cuales nosotros debemos estar invariablemente definidos para dar esta respuesta. La ausología tiene diversos determinantes que todos conocemos, todos ellos con importancia y que desde luego influyen directamente en los objetivos que conlleva el cumplimiento de esta rama importante de la pediatría, el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, indudablemente, la nutrición conlleva mucho mayor peso que muchos otros factores. En ese sentido, el escenario mundial de la nutrición enfrenta un reto ya antes de la era COVID-19, la triple carga de la nutrición, de la malnutrición en el mundo: obesidad, desnutrición y deficiencia de micronutrientes. La malnutrición aumenta la morbilidad y la mortalidad temprana en niños y en mujeres, y específicamente la desnutrición explica por lo menos 1 de cada 3 muertes infantiles en todo el mundo. Limita el crecimiento y desarrollo saludable y afecta la productividad. En ese sentido, la cruda circunstancia es que al menos 200 millones de niños de los países de ingresos medios y bajos no alcanzan su máximo potencial de crecimiento y desarrollo. La deuda mundial en nutrición infantil con enfoque a nutrimentos clave para el desarrollo y para el crecimiento de los niños
Establece pandemias silentes como es la deficiencia de zinc, hierro, vitamina D y vitamina A, que han sido ya latentes en muchas partes del mundo y particularmente en Latinoamérica. La deuda mexicana en nutrición con enfoque a estos nutrimentos establece un consumo insuficiente de hierro, vitamina A, folato, fibra y calcio, derivado de la alta prevalencia que tenemos en nuestro país de inseguridad alimentaria que alcanza por lo menos al 50% de las familias mexicanas. Agudizado todo esto, de acuerdo a analistas en el tema, se establece que el escenario de la mortalidad materno-infantil en países de ingresos medios y bajos tendrá un impacto por lo menos de elevar hasta 2.3 millones el número de muertes este año. Ese es el escenario en el cual nosotros nos movemos y que irremediablemente tenemos nosotros la necesidad de considerar cómo vamos a hacer para asegurar el crecimiento y desarrollo óptimo de los niños, la respuesta inmune y los patrones de alimentación de carácter saludable que habrán de abonar a su salud en la etapa temprana y en la etapa también tardía. Un llamado a la acción en términos de asesoría e intervención nutricional en el contexto de la consulta de atención primaria es una conducta ineludible en un mundo moderno y lleno de diversidad. Modificar la réplica que hemos hecho del manejo en salud que conlleva una medicina altamente resolutiva y no de carácter preventivo es uno de los retos que debemos de superar desde la universidad y después en los sistemas de asistencia. Los factores de oportunidad todos los conocemos. Alcanzar a nivel global lactancia materna exclusiva con tasas arriba de 50% tendrá sus resultados de orden biológico tanto en salud como en desarrollo de los niños. De la misma manera, es un factor de oportunidad una alimentación complementaria ideal que más allá de cumplir las leyes que todos conocemos, se le adicione que sea normativa, afectuosa, funcional y siempre regionalizada por las características propias que tiene cada país. El crecimiento y el desarrollo, recordemos que durante la etapa fetal y los primeros 3 años de la vida es más altamente dependiente de factores nutricionales que de la genética. Más adelante, esta va ocupando su lugar y su influencia, pero nunca la nutrición dejará de tener un peso determinante en lograr un crecimiento longitudinal óptimo. En ese sentido, resaltar que durante la etapa fetal, el efecto no solamente va a ser en términos de crecimiento, sino también de programación sistémica de este nuevo individuo, aspecto que será tocado más adelante. A la par, con una buena nutrición, haremos un blindaje en una inmunidad de orden sistémico a través de estos nutrimentos clave que generarán un estatus que blindará a los niños en esta etapa de la vida temprana, en donde el sistema inmune en desarrollo los tiene en un alto riesgo ante infecciones y evidentemente impactan negativamente en mortalidad. El tema de los patrones alimentarios es un tema que no debemos nosotros de minimizar. Tradicionalmente más empírico que científico, requiere que nosotros adicionemos las bases científicas que conllevan la alimentación complementaria, estratégica y racional para lograr el impacto que se puede tener al respecto. Establecer una nutrición y una salud que sostengan claramente el crecimiento, desarrollo, bienestar y productividad de los niños es una de las oportunidades más importantes a través de este recurso. Así, tenemos la oportunidad de desarrollar contextos sociales, económicos, políticos, culturales, que generen entornos propicios para el cuidador, la familia y la comunidad, que favorezcan la salud, la nutrición, la seguridad y la protección de los niños, una crianza responsable y un aprendizaje temprano de buenos hábitos, para lograr el máximo potencial de crecimiento y desarrollo, y con ello además establecer un ciclo vital transgeneracional que optimice desarrollo, salud y bienestar en nuestros niños. Ineludiblemente también debemos de considerar los avances científicos en nutrición molecular con enfoque a vitaminas y minerales y sus escenarios clínicos en la infancia y en la adolescencia. La nutrición y la genética, como un dúo ya hoy día inseparable, ha abonado con la rama de la nutrigenética que nos establece de manera retrospectiva cómo van a reaccionar diferentes polimorfismos ante la exposición a diferentes nutrimentos y esto conllevar a una expresión fenotípica y además también abona la nutrigenómica, una rama en la cual
nosotros tenemos la oportunidad de conocer la capacidad que tienen los nutrimentos de definir la expresión de los genes en el ámbito de la salud y en la enfermedad en una interacción sumamente profunda. De tal manera que nosotros, desde etapas tempranas de la vida, tenemos la oportunidad a través de nutrimentos de regular expresión genética que han dado paso hoy día a la medicina de un solo carbono, que seguramente serán abordados más adelante a través del concepto de lo que es la programación fetal y que define estatus de salud o riesgo de enfermedad. Así, la etapa prenatal se convierte en un momento cardinal para que nosotros comencemos una vida nueva en las mejores condiciones posibles, en donde la nutrición tanto del padre como de la madre, y particularmente de esta última, podrían determinar esa programación que más adelante será tocada. Tener en cuenta que las carencias nutricionales específicas de los diferentes nutrimentos clave para el crecimiento y desarrollo, desde la etapa fetal, establecen función renal, función pulmonar, cardiovascular, función pancreática y función sistémica que podría conllevar a riesgos si no tenemos la solvencia y la suficiencia necesaria de estos nutrimentos. Así, el impacto de la malnutrición gestacional en la estructura y función fetal será determinada por el tipo de deficiencia que haya, las adaptaciones hormonales que sujeten, la regulación epigenética, lo cual determinará la afectación del crecimiento y del desarrollo fetal. Los procesos tanto de metilación del DNA, los trastornos en la conformación de histonas, así como la activación de microRNAs y la actividad del sistema de sirtuinas, juegan un papel determinante y son altamente susceptibles al efecto de los nutrimentos. No podemos bajo ninguna circunstancia seguir aceptando que la deficiencia de hierro impacte por su deficiencia en el crecimiento, desarrollo y productividad, particularmente en etapas tempranas de la vida en donde los procesos de crecimiento, desarrollo y función cerebral dependientes de hierro determinarán en mucho este futuro. La asociación que hoy día tenemos no solamente de la deficiencia de hierro hacia el desarrollo de la cognición, se establece ya hoy en día más allá hacia la génesis de los desórdenes de orden neuropsiquiátrico, que tienen ya un tratamiento estadístico y que establecen el por qué hoy día han aumentado los trastornos del espectro autista, la depresión, la ansiedad, entre otros. Otro microelemento de relevancia sistémica y funcional es el zinc, quien regula el neurodesarrollo, el crecimiento y además la respuesta inmune. El zinc es esencial, puesto que modula la neurogénesis, la migración neuronal y controla la apoptosis neuronal, y su carencia durante la gestación se asocia a malformaciones de esta área. La insuficiencia de zinc, además, en los países como los nuestros, establecen un mayor riesgo del desarrollo o condiciones de infecciones respiratorias intestinales y muerte por estos padecimientos. En los países en desarrollo, la deficiencia de zinc se asocia con riesgo de infecciones intestinales graves y de las vías aéreas bajas, además de malaria, y es una recomendación priorizar las prácticas que reduzcan el riesgo de insuficiencia de este nutriente. En el advenimiento de la nutrición molecular hay dos grandes vitaminas hoy día que por su pleiotropismo deben de ser consideradas en el día a día. La vitamina A, cuya deficiencia también es altamente prevalente en muchos países, afectando de manera tangible 45 países y de manera subclínica 122, nos permiten entender que el impacto pleiotrópico sobre funciones inmunológicas, metabólicas y neurológicas son más una oportunidad que un riesgo. Así que sustraído del contexto de la maduración visual y llevada al efecto de sus receptores retinoides, tenemos la oportunidad de ejercer efectos epigenéticos que nos permiten involucrar esta vitamina en el ámbito del metabolismo, en el ámbito de la termogénesis, de la lipogénesis, y en ese sentido también de manera paralela tenemos a la vitamina D, cuyas acciones hoy día han pasado de las no genómicas que regulan el metabolismo de calcio y fósforo para pasar a las acciones genómicas, en donde los receptores BDR junto con este nutrimento conjuntan un heterodímero de tal manera que tienen efecto de transcripción genética a diferentes áreas del organismo. Así, Doctor Perea, nos quedan 4 minutos, por favor. Así, receptores para vitamina D en toda la economía nos permiten entender la penetración que tendrá este nutrimento a lo largo del ciclo de la vida en los diferentes escenarios clínicos de salud y enfermedades de la etapa prenatal hasta la etapa postnatal. La auxología en la etapa post-COVID determinará prioridades en nutrición, inmunizaciones, crianza saludable, la cobertura de urgencias médicas y quirúrgicas, el control del paciente con enfermedad crónica y la asesoría en línea.
Los recursos de mejora del estado nutricional en el mundo seguirán siendo siempre el aumento de la lactancia materna exclusiva, una opción real, la opción es la lactancia mixta profesionalizada, disminuir la tasa de lactancia exclusiva por fórmula infantil, generar una alimentación complementaria estratégica y racional, y patrones alimentarios y de actividad física cotidiana con enfoque a la salud individual y transgeneracional. En esos mismos recursos de mejora del estado nutricional en el mundo, la importancia de la nutrición en la vida temprana es determinante. La programación fetal para una vida saludable debe ser considerada una oportunidad. La suplementación optimizada en todas las etapas de la vida son un gran recurso que debemos de considerar acorde con cada caso. Tenemos la responsabilidad de saldar la deuda pendiente de la malnutrición infantil y promover el conocimiento de la nutriología en el contexto 4.0 con enfoque a la epigenética, la regulación funcional y la preservación de la salud y de la mejora de la enfermedad. El dilema, ¿qué ajustaremos en el proceder profesional para cumplir con la responsabilidad de garantizar un óptimo crecimiento y desarrollo en un infante? ¿Habremos de cambiar la periodicidad de las citas, la organización de la consulta, el contenido en la entrevista, un menor contacto físico, videoconsultas? ¿Cuándo sí y cuándo no? Seguramente a lo largo de este panel daremos algunas respuestas respecto a estas preguntas. Las recomendaciones de la etapa post-COVID son priorizar el estado nutricional del individuo desde su concepción hasta la vida adulta, suplementar conforme a la circunstancia biológica, conforme a los patrones culturales de alimentación y a la prevalencia de los retos nutricionales del contexto. Complementar acciones que abonen al buen comportamiento auxológico del individuo a través de los atributos de sus contextos de vida. En conclusión, el reto de la nueva normalidad es preservar el perfil auxológico saludable de un individuo y los ajustes en la atención de la infancia y la adolescencia deberán de reforzar los determinantes para un óptimo crecimiento y desarrollo. Las estrategias innovadoras a través de la tecnología requieren una reflexión y una aplicabilidad mesurada. La triple carga nutricional de la humanidad debe contenerse desde la vida temprana de las nuevas generaciones. Es importante para todos reconocer que invariablemente la oportunidad que tenemos de modificar no debe de darnos temor. Lo que nos debe de llevar a tener seguridad es qué procederes vamos a tener para obtener mejores resultados que mejoren la circunstancia actual de nutrición infantil en la América Latina. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Perea. Indudablemente, todo lo que nosotros podamos hacer e influir tanto en la parte de la niñez como la adolescencia, pues va a permitirnos tener a nuestros niños actualmente pues con un crecimiento adecuado. En este momento vamos a darle la bienvenida al doctor Rubén Franco de Colombia. Su disertación está alrededor de nutrición y estrés. El doctor Franco es médico pediatra, past president de la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura, asesor de pediatría Anemia Working Group Latinoamérica, investigador con ciencias, conferencista nacional e internacional en temas diversos en pediatría. Él es natural de Bogotá, Colombia, y es pediatra también de la Clínica Infantil Colsubsidio y ejerce también en el consultorio privado. Pues muy buenas noches, doctor Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues este espacio es para usted. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Gracias por esa maravillosa presentación, esa primera apertura del doctor Perea desde México, extraordinaria. Gracias. Gracias al grupo, al grupo Ética y Nutrición de la División Nutricional de Romes por la invitación y desde luego a CIFRE de Colombia por la invitación. Gracias a los compañeros que en esta noche estamos compartiendo y esperando que esta pandemia de coronavirus pase rápido para que los invitemos a Colombia, ¿sí?, a que compartamos esa alegría de latinoamericanos y nos tomemos un exquisito y gran café. Aquí veo la pantalla. ¿Me están viendo aquí en la pantalla? Sí, doctor, la estamos viendo. Perfecto.
Sabemos de que uno de los elementos más importantes en el transcurso del embarazo es un órgano vital y trascendente como es la placenta, la cual va a ser el eje de transición entre el útero, la madre particularmente, y el feto. Y sabemos que en el transcurso del embarazo se llevan a cambio una serie de influencias ambientales a lo cual se llaman factores epigenéticos que pueden dar una serie de cambios básicamente en la expresión génica del DNA y que se ha venido desde hace mucho tiempo viendo cómo los cambios epigenéticos pueden llevar a producir una serie de remodelaciones cardiovasculares cuando se presenta una injuria y llevando a presentarse una mayor mortalidad en la vida adulta. Sabemos de que un embarazo bien controlado con factores epigenéticos que sean beneficiosos para la madre y para el feto van a dar el resultado de un óptimo desarrollo del feto y la vida postnatal, pero si hay factores negativos que los vamos a enumerar en unos momentos, van a llevar un desbalance en la balanza y nos va a llevar a unos resultados no adecuados para el desarrollo del feto y su vida futura. Desde hace muchos años, en la hipótesis de David Parker en Inglaterra, empezó a hablar de un concepto que era la reprogramación hormonal para adaptación a la penuria intrauterina, donde se presentaban una serie de factores como infecciones, enfermedades maternas como la diabetes, alteraciones en una pobre nutrición o la desnutrición, embarazos múltiples, alteraciones placentarias que podían llevar a ocasionar una serie de cambios, y eso denominó como la programación del desarrollo en útero, un determinante en la preparación de la descendencia para condiciones desfavorables del feto en su vida futura. Y fue como a finales de los años 80, el doctor David Parker empezó a ver que había un ambiente intrauterino que podía no ser favorable y era el bajo peso al momento del nacimiento y era un determinante importante en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la vida adulta, a lo cual se lo denominó como la hipótesis de Parker y más adelante con otros investigadores se le denominó el origen del desarrollo de la salud y la enfermedad. Decían ellos en este concepto que la identificación de una serie de marcadores epigenéticos van a determinar una programación tanto vascular como metabólica y van a ser los determinantes en influenciar el concepto de salud y enfermedad. De esta manera, una malnutrición materna lleva a un menor desarrollo del feto y a una reprogramación anormal de esa estructura fetal del feto y del recién nacido, y que se hacía muy tempranamente en la vida llevaba a un incremento de la mortalidad perinatal, pero que si lo hacía tardía era uno de los determinantes principales de la mortalidad coronaria. Y fue como en la década de los 44, finalizando la Segunda Guerra Mundial, la población holandesa con las madres con una desnutrición materna bien importante, empezaron a ver que tenían que tener los fetos unas adaptaciones metabólicas que permitían un compromiso de órganos vitales como era el cerebro, entre otras cosas, o el corazón, entre otros, el riñón, que hacía que se alterara, que adaptaran una serie de condiciones para la supervivencia, tanto en la vida intrauterina como en la vida extrauterina. Y fue así como un ambiente intrauterino desfavorable con enfermedades en el embarazo hacía que se pudiera presentar bajo peso o retardo en el crecimiento y que fuera el inicio de la determinación de que al momento del nacimiento un bajo peso o una macrosomía estuvieron influenciando sobre una alteración endotelial o en la angiogénesis que producía en el transcurrir del tiempo, en la infancia y en la juventud, una alteración mucho mayor que fueran determinantes de aterogénesis y enfermedad cardiovascular como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes como determinantes de factores de riesgo que en la vida del adulto iba a expresarse con infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, aórticos e incluso la muerte. Entonces fue así como se empezaron a ver una serie de determinantes importantes en la madre que mueran los factores nutricionales de desnutrición, obesidad y externos como el alcoholismo, el tabaquismo, las infecciones o el estrés que llevan a producir una serie de cambios tanto en la estructura morfológica como en la fisiología de la placenta que hacía que hubieran una serie de factores alterados en la expresión génica y estuvieran mandándole señales que no fueran las adecuadas a esa programación del feto. Y esa placenta
que es uno de los determinantes importantes, señalaba o enviaba una serie de factores hormonales exógenos incluidos o captaba todo lo que era el estrés materno y lleva a producir unos cambios en la estructura, no en la estructura, en las características genéticas como es la metilación del ADN y llevaba, entre otras cosas, a producir compromisos en el desarrollo neurológico de ese futuro nacido. Y se veía que durante el embarazo un estrés temprano generaba una serie de alteraciones en la estructura mitocondrial, particularmente su estructura energética a nivel del hipotálamo, que llevaba a alterar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, haciéndolo mucho más sensible y alterando la expresión de peso en la vida adulta. Y que esos cambios que se presentaban tenían la particularidad de ser permanentes, ¿sí?, en el desarrollo fetal y que estructuraban daños a nivel de las células, a nivel de los órganos, en el metabolismo y en el determinante de la apoptosis celular previamente programado para descubrir ciertas cosas. Y era así que órganos tan importantes se habían comprometido principalmente como el cerebro, ¿sí? Pero el páncreas, el tejido adiposo, el hígado y el músculo esquelético serían uno de los órganos más importantes en determinar el desarrollo del síndrome metabólico. Y se veía como el retardo en el crecimiento intrauterino tenía una mayor influencia a situaciones de estrés y a un mayor compromiso de glucocorticoides que afectaba a órganos, el páncreas con disminución de la actividad de las células beta, el hígado con un aumento en la captación de glucosa y una disminución importante de su gluconeogénesis, en el músculo esquelético un aumento de la oxidación lipídica y una disminución de la sensibilidad de insulina, y a nivel del adipocito una disminución en la inhibición de la liposis por parte de la insulina, que lleva a producir una disminución de la capacidad funcional del páncreas, una intolerancia a la glucosa y una resistencia a la insulina como determinante de una diabetes mellitus en la vida adulta. Pero que no solamente era la desnutrición, sino que factores como la obesidad, por un lado, llevaban a bajo peso en la desnutrición y a un sobrepeso, macrosomía, en el sobrepeso y la obesidad materna, que determinan una característica de adiposidad con el desarrollo de obesidad y una mayor susceptibilidad a enfermedades metabólicas y cardiovasculares en este tipo de descendiente. Y se veía que el embarazo durante el estrés genera una gran cantidad de hormonas, entre ellas el cortisol, que actúa sobre la 11-beta hidroxiesteroides de hidrogenasa tipo 2, haciendo que ese cortisol se convirtiera en cortisona y genera una inactivación placentaria. Y que si a esto le agregábamos factores de estrés socioeconómico, y en los estudios de metilación se veía que eran esas placentas masculinas las más comprometidas, veíamos un compromiso significativo del estrés en este futuro desarrollo. Fue así como se empezaron a determinar conceptos de epigenética, con el último concepto que hablaba de que la epigenética es un mecanismo modificador de cromosomas que cambia la plasticidad fenotípica de las células y el organismo. Y que esa serie de conjuntos ambientales ocasionaron una gran cantidad de patrones de expresión génica tanto a corto como a largo plazo sobre la placenta y sobre el feto, que llevarían a afectar su programación futura con un desarrollo metabólico, incluyendo moléculas como los factores dependientes de insulina, la leptina, entre otras sustancias diferentes. Y que eso daba un concepto que era la impresión genómica, que era sencillamente un proceso en el cual los genes adquiría un proceso de activarse o silenciarse epigenéticamente mediante cambios en la función de metilación o acetilación de las histonas, con la característica importante que la estructura no se había modificado, sino solamente la expresión en silenciamiento o activación de cada uno de estos. Y que el proceso tenía una particularidad, y es que había una islita, que era la isla denominada la CPG, que era la isla citosina fosfato guanosina, que era el sitio donde principalmente se llevaba a cabo la metilación y era el que iba a alterar principalmente la expresión génica de estas moléculas. Esos tres factores, como lo contaba el doctor Perea anteriormente, eran principalmente la metilación del ADN, la modificación de la estructura de la histona en sus señales de posttransducción, como era la acetilación y metilación, y el desarrollo de micros ARN. Entonces,
Si hay una injuria a nivel de la madre y del feto, se lleva a cabo una serie de cambios de expresión génica sin alterar su estructura del DNA, pero produciendo metilación en estas islas que llevan a cambiar una serie de factores de reprogramación epigenética y al factor importante concepto de la impronta genómica, que eso sencillamente es una serie de marcas epigenéticas a nivel de la cromatina de los cromosomas que pueden ser transmitidos mediante división tanto mitótica como meiótica en la herencia, y lo que va a dar la característica transgeneracional de estas marcas epigenéticas o improntas genéticas que se van a transmitir incluso de 3, 4, 5, hasta mayor, hasta 7 generaciones en cada una de ellas. Y aquí lo vemos mejor el cromosoma, cómo se va deshilachando, perdón, me devuelvo, cómo se va deshilachando, se va sacando la doble cadena de helicoidal de DNA, cómo los grupos metilo van a meterse en esta estructura y cómo se sigue deshilachando dejando una sola cadena de DNA, y en este nucleosoma una gran cantidad de 8 moléculas de histonas van a ser separadas y van a ser donde sobre esta estructura se van a ver influenciados todos aquellos factores epigenéticos. Y aquí mejor con el cromosoma del... Gracias. Separando la cadena en nucleosomas, vemos cómo estos núcleos rojos son sitios donde se pegan grupos metilos mediante la actividad de la DNA metiltransferasa, y hace que en el grupo carbones se incorpore un grupo metilo, y es lo que llamamos el proceso de metilación, que va a hacer que haya una transcripción del DNA para convertir en información del RNA mensajero y micros ARN que van a generar un tipo de información de programación diferente de carácter permanente. Entonces, a partir de esa serie de conceptos de epigenética, ¿sí? Lo vimos anteriormente como hablamos que eran conceptos básicamente de carácter permanente, pero hoy en día se está hablando cada vez más como factores en la vida intrauterina o en la vida postnatal, modificaciones en los factores dietarios, factores de preparación a la madre en periodo preconcepcional para llegar en un óptimo estado nutricional, de manejo de estrés y de un ambiente placentero perfecto para llegar a su embarazo, potencializando la actividad física tanto en el embarazo como en los periodos posteriores, podrían generar una serie de oportunidades para modificar los perfiles epigenéticos desfavorables, que son los que van a contribuir en la prevención de obesidad y el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles de la vida adulta o las enfermedades de riesgo cardiovascular. En las hipótesis clásicas se hablaba de que un retardo en el crecimiento uterino producía una serie de cambios en la regulación epigenética y que factores nutricionales como la sobrenutrición o subnutrición producían resistencia a la insulina, el desarrollo de obesidad, diabetes, hipertensión y un riesgo de enfermedad cardiovascular. Y así como otras teorías hablando del compromiso cardiovascular, esta restricción del crecimiento hacía que los cambios epigenéticos en la regulación cardíaca se vean comprometidos, afectando la función cardíaca, que esta que fuera normal y persistente, haciendo que la capacidad cardíaca a adaptarse, cardiovascular, de adaptarse no fuera adecuada y al desarrollo de las enfermedades futuras en la vida del adulto. De esta manera, podemos decir que un ambiente intrauterino desfavorable, dado por factores nutricionales y de estrés, que se denominan epigenéticos, ocasionarían una reprogramación fetal y postnatal y serían los responsables de ese desarrollo del concepto de salud y enfermedad, como las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, y que en este momento parece haber evidencia que podrían modificarse y ser tomadas medidas preventivas y correctivas para corregir esta reprogramación. Muchísimas gracias por estos 15 minutos y los dejo con el siguiente conferencista. Muchísimas gracias, doctor Franco. Seguramente pues tendremos muchísimas preguntas alrededor de su disertación. Le damos la cordial bienvenida por Ecuador, mi colega, mi paisana también, la doctora Dolores Rodríguez. Ella va a hacer su disertación alrededor de la inmunonutrición, una revisión necesaria. La doctora Rodríguez es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
magíster en nutrición clínica y dietética de la Universidad Estatal de Guayaquil. Ella es jefe del servicio de nutrición clínica y dietética de Solca Guayaquil y presidente de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica 2019-2020, FELAMPE. Bienvenida, doctora Rodríguez. Muchísimas gracias por su presencia en esta noche. Por favor, la escuchamos. Muy buenas noches. Es muy grato compartir con ustedes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es inmunonutrición, una revisión necesaria. Bien, hablar de este tema, primero debo aclarar mi conflicto de interés, que soy conferencista invitada por la compañía Siegfried. Vamos a tratar el concepto de inmunonutrición, la inmunidad innata y adquirida, las consecuencias de la malnutrición en el sistema inmunológico y los inmunonutrientes. Entonces, la inmunonutrición podemos ver nosotros que es el potencial que existe en el ser humano para modular el sistema inmunológico por medio de nutrientes específicos. Obviamente, tenemos que recordar que el sistema de defensa es de dos tipos. El innato o específico, compuesto por barreras físicas como la piel, las membranas de mucosas, las barreras químicas como son el pH, las enzimas y las lisocimas, las células fagocíticas. Tenemos los leucocitos polimorfonucleares, monocitos y macrófagos, el sistema de complemento y las células natural killer. Y la inmunidad específica o adquirida que tienen los linfocitos T, que median las acciones de la inmunidad celular, y los linfocitos B, productores pues, de anticuerpos en su transformación a células plasmáticas. Aquí el trabajo de las dos inmunidades, tanto la innata, que recibe o percibe a esos antígenos que pudieran ser microorganismos, y la inmunidad adaptativa cuando ya hay el conocimiento previo. El sistema inmune, pues, no es autónomo. La respuesta inmune es dependiente y regulada por factores fisiológicos, como cuáles, como la dieta, factores metabólicos, productos del sistema neuroendocrino que se relacionan con los ejes hipotálamo, hipófisis adrenal, hipotálamo, hipófisis tiroideo e hipotálamo, hipófisis gonadal. Existe una clara interacción entre nutrición e inmunidad. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en niños con desnutrición, en los cuales se observa cambios anatómicos en los tejidos linfoides, disminución del tamaño y peso del timo con pérdida en la diferenciación córtico-medular, la presencia o el deterioro y deformado de los corpúsculos de Hassel, ocasionando calcificaciones, lo cual conlleva a lo que se denomina como timectomía nutricional con una grave afectación del sistema inmunológico. Obviamente, la malnutrición de manera mnemotécnica conlleva 4 letras D. Una disminución de las reacciones de hipersensibilidad retardada, la disminución en la concentración de la fracción C3 del complemento, la disminución del título de anticuerpos a las vacunas, y la disminución en las concentraciones de inmunoglobulina A en la saliva y en las lágrimas. Es decir, si vamos al otro polo, que es la malnutrición por exceso, en preescolares obesos, sin sintomatología clínica ni trastornos hormonales concomitantes, se ha demostrado que tienen depresión en la inmunidad secretoria evaluada a través de la concentración de inmunoglobulina A total en la saliva. Entonces, debemos recordar y guardar presente que el déficit nutricional acarrea desequilibrio inmunitario y que a su vez el desequilibrio inmunitario aumenta el riesgo de infecciones. Predispone a los niños a contraer infecciones que pueden ser desde leves hasta muy severas. Las cifras de malnutrición en realidad a nivel mundial, 149 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica y 4,5 millones de niños en América Latina con retardo de la talla en las cifras que se mostraron en el año 2018.
La triple carga de malnutrición y su impacto en el sistema inmunológico, como bien mencionaba el colega en una charla previa, tenemos que puntualizar que cuando hay desnutrición hay alteración de la diferenciación de células T y de la fagocitosis, disminución de la inmunoglobulina G y A. Cuando hay hambre oculta, o sea, la deficiencia de micronutrientes, hay una inmunidad deficiente. Hay deficiencia de zinc, de selenio, de hierro, de cobre, de vitaminas A, D y E, van a condicionar a que esa inmunidad esté carente de los recursos necesarios para una buena defensa. Y en el sobrepeso y obesidad, la inhibición de las células natural killer de la fagocitosis y la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 como factores inflamatorios son característicos. He aquí que entra el concepto de alimento funcional, aquel que no solamente actúa para alimentar, sino que ejerce su rol en determinadas funciones, produciendo un efecto benéfico más allá del puramente nutricional. ¿Y a qué nos relacionamos esto? Hay inmunonutrientes que tienen esa relación de cumplir una función cuando son recibidos por el cuerpo humano. Tenemos nosotros entonces entre los macronutrientes podemos citar como aminoácidos a la glutamina y la arginina, que son no condicionalmente esenciales, pero que en determinadas condiciones hay que reponerlos por factores que ya vamos a ver. Los nucleótidos, los lípidos como los ácidos grasos omega 3 y por supuesto, los micronutrientes, como los minerales como el zinc, el hierro, el cobre, el selenio, el magnesio, vitaminas como la E, D, C, la vitamina B6, prebióticos como los GOS, los FOS, la inulina, los probióticos y los simbióticos, tienen sus peculiaridades que trabajan muy bien como inmunonutrientes. Si repasamos y recordamos un poquito a la glutamina, que es el combustible de los enterocitos, linfocitos y monocitos, que previene, ayuda a prevenir esa translocación bacteriana, evitando el proceso que el proceso inflamatorio se amplifique, que es donador de hidrógeno en la síntesis de ácido desoxirribonucleico y obviamente precursor de las células inmunocompetentes. La arginina es un sustrato en el ciclo de la urea que incrementa el balance nitrogenado, que suplementarlo es necesario para provocar efectos metabólicos e inmunomoduladores y en periodos de estrés debe utilizarse como son en procesos de quemaduras, traumas o sepsis bajo ciertas condiciones y que su consumo obviamente mejora la respuesta inmunológica. Si recordamos que los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, que son necesarios para los tejidos y los órganos en una rápida velocidad de recambio, por lo cual influyen sobre el sistema inmunológico. Que la suplementación de nucleótidos provoca aumento de la tolerancia a los antígenos de la dieta y que el aumento de la síntesis de inmunoglobulinas mejora obviamente también hay una mejoría en la respuesta a la vacunación con los nucleótidos, una disminución de las infecciones por hongos y bacterias y que regula la actividad de las células T helper. Si recordamos a los lípidos, obviamente e indudablemente ejercen un rol inmunomodulador, modulan la síntesis de eicosanoides y constituyen las membranas celulares. Producen cambios en la estructura de las membranas celulares y sus alteraciones en el mecanismo de acción de las citoquinas proinflamatorias, constituyéndose, por ejemplo, los lípidos como el omega 3 como grandes antiinflamatorios. En el campo de los probióticos, obviamente estos microorganismos vivos, cuando son ingeridos en cantidades apropiadas, producen equilibrio de la flora intestinal y potencian el sistema inmunológico, facilitando la digestión porque acidifican el tubo digestivo, frenan la producción de bacterias patógenas y podemos citar al Lactobacillus bulgaricus, el Streptococcus thermophilus,
el Bifidobacterium lactis y el Lactobacillus acidophilus y el Reuteria. Obviamente, si estamos entre los minerales, no podemos olvidarnos del zinc, que es un micronutriente esencial que interviene en más de 200 reacciones enzimáticas y en el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono y de las proteínas. Es antioxidante y es antiinflamatorio. Interviene en el crecimiento y desarrollo. Contribuye con la función neurológica y reproductiva y contribuye indudablemente en la respuesta inmunitaria. Podemos encontrarlo, como ustedes pueden ver, en diversos productos y alimentos como los pescados, la leche, el trigo. En las vitaminas tenemos las vitaminas antioxidantes por excelencia, son la C, la A, la E, la D. En la C, recordar que su déficit altera la función fagocítica de neutrófilos y de macrófagos, que el déficit de la vitamina A altera la función de las células natural killer y del interferón, que en el caso de déficit de vitamina E hay un deterioro de la inmunidad celular, humoral y de fagocitos, y que en el caso de la déficit de vitamina D se altera la inmunidad celular. Que la vitamina B6, cuando está deficitaria, también se altera la maduración de linfocitos y producción de anticuerpos, y que en la B2 y la B9 también altera inmunidad celular y se afectan y se producen reacciones de hipersensibilidad. Doctora, le queda 4 minutos. Concluyendo, muchas gracias. Tenemos nosotros en las conclusiones la importancia que hay que dar al sistema inmunológico y obviamente eso tan propio de los pediatras, que es enseñar hábitos alimentarios saludables a la familia para que sean adecuados para que los niños sostengan un crecimiento y desarrollo normales. La salud del individuo, tal como se ha comentado, empieza desde el cuidar de él en el claustro materno y se proyecta eso hacia la etapa adulta. Obviamente, los nutrientes contribuyen a modular la actividad del sistema inmunológico. En la malnutrición por déficit se afecta la hipersensibilidad retardada, el factor C3 de complemento, la inmunoglobulina A y los anticuerpos en respuesta a las vacunas. En la malnutrición por exceso, que es el otro polo, recordar que hay disminución de inmunoglobulina A e incremento de citoquinas inflamatorias y que los inmunonutrientes colaboran, sin lugar a dudas, en el buen desarrollo del sistema inmunológico. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado y haber prestado atención a estos 15 minutos de exposición y un saludo muy cordial desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Definitivamente el tema de nutrición es muy amplio y pues tiene un impacto importantísimo tanto en el desarrollo como en el crecimiento de nuestros niños. A continuación, tenemos la presencia desde Paraguay del doctor Héctor Castro. Él nos hablará sobre la parapandemia en los niños. El doctor Castro es infectólogo pediatra, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Central del Instituto Previsión Social IPS, infectólogo del Departamento de Epidemiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Pediátrico Niños de Acosta, coordinador del posgrado de Pediatría de la Universidad Católica de Asunción, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Nuevamente, doctor Castro, bienvenido. Estamos muy atentos a su conferencia. Doctor Castro, creo que tiene que liberar su micrófono, no lo podemos escuchar. Buenas tardes, muchas gracias de compartir con todos esta reunión. Creo que a los pediatras nos caracteriza el enorme compromiso con la salud pública y estoy casi seguro que como ninguna otra especialidad
Hoy estamos ante este desafío de la pandemia y del confinamiento y de todo lo que implica colateralmente este daño, más allá del impacto que queremos producir, reduciendo el índice de reproductibilidad, o sea, del contagio y de los daños que pueden ocasionar a personas vulnerables y a la salud pública en general. Considero yo que la pediatría en este momento está muy tocada en el sentido de que los niños representan estas víctimas silenciosas que nosotros le destinamos al confinamiento, le dedicamos a un encierro en el hogar, le suspendimos sus actividades educativas. Muchos de los padres por temor no acuden a las consultas, incluso de niños sanos, y es más, se postergan las vacunaciones, elementos tan importantes que nosotros lo utilizamos como fundamento de nuestra práctica diaria. Entonces, más que compartir con los colegas evidencias científicas, que si bien va a respaldar mi presentación, yo quiero compartir mi inquietud y el mensaje que estoy seguro que lo conjugamos todos. El cierre de las escuelas como parte de las medidas de distanciamiento social se implementó para prevenir la transmisión viral y su impacto en la comunidad general. ¿Basado en qué? Basado fundamentalmente en evidencias preliminares, pero sobre todo en la transmisión de virus respiratorios. Todos sabemos que el grupo escolar es un grupo que está caracterizado por la amplificación de epidemias respiratorias o de cargas de enfermedades respiratorias estacionales, donde ahí se inician obviamente por su actividad diaria y a partir de ahí el impacto en la comunidad y en todas las edades. Basándose en esta dinámica de transmisión en relación a otros virus, hoy nos encontramos con esta medida que es el cierre de las escuelas, tratando de mitigar de la misma manera la dispersión del SARS-CoV-2, o sea, este nuevo coronavirus, y de esa manera el esfuerzo de los niños para que tenga un impacto positivo en el resto de la población. Yo sé que esto todos lo sabemos, pero este mensaje creo que tenemos que hacer llegar a todos nuestros colegas más allá de la propia pediatría. Y efectivamente el cierre de las escuelas tuvo un impacto. Estos son datos de vigilancia epidemiológica de mi país. Son hospitales que están reunidos con el objetivo de una vigilancia centinela de virus respiratorios. Y en esta gráfica ustedes ven como un corredor epidemiológico donde se ve claramente desde el 2016, 2017, 18, 19 y ahora el 2020, el impacto que se produjo a nivel de otros virus respiratorios, este confinamiento, el cierre de la actividad escolar. Quiero que me acompañen fijándose en la semana epidemiológica 2 del 2020 y comparen ustedes con las semanas epidemiológicas también del 2 al 22 de los años anteriores. Esta franja azul o celeste o turquesa, como quieran llamarlo, representa claramente el virus sincitial respiratorio propio de la infancia, donde sí, obviamente, produce un impacto en la carga de enfermedad, en la asistencia de los niños a los consultorios y en la internación de los más chiquitos. Este virus sincitial respiratorio, según los datos oficiales de la vigilancia epidemiológica de mi país, prácticamente está ausente por esta medida del cierre de las actividades escolares y por el confinamiento en las casas de los niños. Pero fíjense una pequeña franja, unas pequeñas columnas que ahí atisban en forma tímida. Ustedes ven alrededor de la semana 14 a la semana 23, es el SARS-CoV-2, que en nuestro país tiene una particularidad. Nosotros somos un país mediterráneo, estamos con nuestros vecinos que están teniendo una
complicada situación epidemiológica, específicamente hablo del Brasil. Nosotros en este momento estamos con el cierre de fronteras, estamos aún con el cierre de las escuelas y estamos liberando las actividades económicas, porque obviamente ustedes sabrán que el revés económico que esto implica también causa daño en nuestro país y principalmente en las familias. Entonces, se está flexibilizando esta cuarentena en mi país. Sin embargo, no hay flexibilización para los niños. Y vamos a empezar a transitar en esta presentación y seguro que después vamos a discutir porque creo que de esto se trata. Y fíjense en la siguiente curva, esta es un poco más específica y esta está consignada hasta niños hasta la edad de 19 años, donde obviamente la curva se ve claramente que el sincitial respiratorio tiene esta curva estacional, donde empieza a aparecer a partir con mucha fuerza a partir de la semana epidemiológica 10 a 11, y después tiene su pico alrededor de la semana 22 a 25 en prácticamente todos los años previos. Sin embargo, en este año no lo tenemos. Y esta franja verde que ustedes están viendo es influenza B. O sea, aún con el cierre de las actividades escolares, con el confinamiento en los niños, porque recuerden que este corredor epidemiológico que están observando se trata más bien de los niños, y ustedes ven que no se detuvo influenza B, aunque, vuelvo a repetir, es en forma tímida estas columnas en relación a las anteriores. Pero sí, si uno se pone a evaluar el impacto de esta medida del cierre escolar en relación a la disminución de los virus respiratorios y lo que ello implica en la carga de atención de los servicios de salud, obviamente esto sería un impacto altamente positivo si nosotros nos fijamos en los virus respiratorios que habitualmente comprometen a los niños. Entonces, con esta medida nosotros estamos diciendo que sí, efectivamente es buena esta medida, a pesar de lo que estamos facturando a nivel del crecimiento y el desarrollo de los niños. Pero caminemos un poco más. Nosotros sabemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado a más del 90% de niños y adolescentes de todo el mundo debido a las políticas de distanciamiento social, principalmente el cierre de las escuelas. Y estos son datos de la UNESCO. Fíjense, cuando se declaró la pandemia, el 11 de marzo, en nuestra región, mi país, fue el que había tomado la decisión en ese momento de cuarentena total obligatoria y el cierre de las escuelas. Ven ustedes pintado ahí en el gráfico, mi país es el que había tomado esa decisión. Y en ese momento, ¿cuál era la situación en el mundo? Había 380 millones de estudiantes afectados, aproximadamente un 20% del total de alumnos matriculados y 20 cierres de escuelas a nivel nacional, o sea, nivel total diríamos esto. Esto fue en el inicio de nuestra pandemia. El pico más alto de esta situación, de esta factura en la educación, lo tuvimos aquí. Fíjense, 1.500 millones de estudiantes afectados, 91,3% del total de los alumnos matriculados no asistían a las escuelas. Ven ustedes cómo está pintado absolutamente casi todos los países como un cierre en todo el país, o sea, a nivel nacional. Y ven ustedes que hay 194 países con cierre de escuelas a nivel nacional. O sea, este fue el momento más álgido en cuanto a la restricción en la educación como una medida para tratar de mitigar esta pandemia. Y fíjense ustedes lo que es en el día de hoy, el 16 de julio. Nosotros estamos teniendo reapertura de aulas escolares en nuestra región. Ven ustedes la experiencia del Uruguay. Y estamos reduciendo, obviamente, con estas medidas en ya varios países que están liberando, o sea, reactivando la actividad escolar áulica, no así en otros países como el mío, por ejemplo. Entonces vemos nosotros que hay, aún así, un 60% de total de alumnos matriculados que no asisten a las escuelas. Esto, obviamente, tiene una factura, como lo habíamos dicho.
Y también existe un debate respecto a la efectividad del cierre de las escuelas. Esto es lo que hoy se está instalando a nivel de nosotros, los pediatras, si realmente el cierre de las escuelas es tan efectivo frente al SARS-CoV-2. Y tenemos varios datos. Por ejemplo, el 5,8% de un total de 3.000 y más casos confirmados en Tailandia ocurrieron en menores de 20 años de edad. Es una cifra que yo estoy convencido que ocurre en todos los países. La población pediátrica es la menos afectada. La infección por el SARS-CoV-2 en forma aguda en un niño en general cursa o asintomático o leve. Nos estamos refiriendo en su forma aguda. Ya conocemos algunas manifestaciones subagudas, incluso crónicas, como el síndrome autoinflamatorio multisistémico. En Islandia encontraron que la población de riesgo en contacto había un porcentaje mínimo menor de 10 años que tenía un resultado positivo. Doctor, le quedan 4 minutos. ¿Cómo no? Y ustedes ven en la última viñeta, quiero que me acompañen, que hasta la fecha alrededor del 23% de las escuelas de todo el mundo han reabierto a nivel local. O sea, acompañando la disminución de las tasas de las infecciones, también se incorporaron la reactivación de las aulas escolares y con el dato también muy prometedor que no aumentaron los casos a nivel escolar a pesar de estas medidas. Entonces, el cierre de las escuelas tiene costos sociales, costos económicos, impacto en la salud. El aprendizaje interrumpido, ustedes ya saben que hay una desproporción en la cuestión de acceso a la educación, sobre todo en países como los nuestros, principalmente también voy a mencionar el mío. Imagínense lo que representa el cierre de las escuelas y tratar de ayornarse con medidas informáticas que no todos lo tienen, por lo tanto el aprendizaje está interrumpido. Si ya era desproporcionado, hoy día se ve aún mayor esta brecha. Una mala nutrición, ustedes saben que hay muchos jóvenes y niños que dependen de las comidas gratuitas que se proporcionan en las escuelas. Hay confusión y estrés en los padres porque los padres tienen que acompañar en sus casas la educación o las tareas, sin embargo también tienen que ir a trabajar y cuesta en una situación que no están habituados. Hay una brecha en el cuidado de los niños porque muchas veces los padres salen a trabajar y quedan solos. Hay una presión involuntaria en los profesionales médicos porque los médicos tienen que salir a trabajar, sin embargo los niños se quedan en el hogar o bajo cuidado de personas vulnerables como son los abuelos. Hay un aumento de la tasa de deserción escolar, hay una mayor exposición a violencia y explotación. Obviamente el aislamiento social influye en el desarrollo del niño y hay un desafío enorme para medir y validar este aprendizaje. ¿Será que sirve este año lectivo con las condiciones que se dan? O sea, estas son cuestiones que son facturas y que son reales. Además, los controles de niños sanos descendieron en un 50%. Las consultas de mujeres embarazadas descendieron en casi un 60%, con lo cual hay infecciones que pudieron ser prevenidas con un control prenatal suficiente, sin embargo no lo fue. O un niño que nació sano, sin embargo, durante el crecimiento y desarrollo no acompañado por el pediatra, se obviaron muchos detalles. Es así que también la inmunización también pagó su factura. Y ven ustedes que hay muchos países que cambiaron su estrategia. Por ejemplo, nosotros en mi país colocamos tiendas de campaña delante de los hospitales porque las personas no querían ir hasta los hospitales. Y Chile, por ejemplo, decidió vacunar sin bajarse del automóvil a mucha de su población. O sea, se establecía una estrategia para tratar de que no disminuya mucho la tasa de vacunación sabiendo que estamos en alerta epidemiológica o ya sufriendo emergencias o reemergencias como el sarampión. Y además, la responsabilidad de los adultos, que a pesar de todas estas medidas que los niños están sufriendo, suspendiéndole el juego social, la actividad en las escuelas, los adultos tienen la irresponsabilidad de relajarse en las actividades sociales, con lo cual el contagio ocurre a través de ellos y ingresa nuevamente la infección en el hogar, en el niño que estaba absolutamente confinado y con lo que representa eso para su desarrollo. Entonces nosotros nos preocupamos en qué fase vamos a flexibilizarlo, sin embargo los niños están padeciendo al lado nuestro y no nos estamos preocupando. Por eso, y quiero despedirme con este mensaje, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ningún niño sea privado de educación,
para que ningún niño sea privado de salud y para que tenga una infancia feliz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Castro. Pues nos deja con una inquietud por resolver a cada uno de nosotros. A continuación, vamos a darle la bienvenida. Desde Argentina tenemos a la doctora Florencia Lución. Su ponencia está alrededor del cuidado médico en el consultorio durante la pandemia. La doctora Lución es egresada de la Universidad de Buenos Aires, pediatra certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría, el Ministerio de Salud y la Academia Nacional de Medicina de Argentina. Actualmente se desempeña como médica de planta en la División de Promoción y Protección de la Salud en dicho hospital. Ejerce su profesión en el ámbito público y privado. Actualmente se encuentra cursando la maestría en efectividad clínica. Bueno, bienvenida, doctora Lución. Buenas noches. Lo escuchamos atentamente. Buenas noches. A ver ahí. ¿Pueden ver ahí mi presentación? Sí, Flor. Ponela en ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario. Y para finalizar con esta sesión, después de todos los temas interesantes que presentaron mis colegas, vamos a hacer un recorrido sobre las medidas de prevención que debemos tomar en la práctica diaria en el contexto de la pandemia de COVID que estamos atravesando. Este será el contenido de la charla. Vamos a repasar el surgimiento, algunas características propias del virus, haciendo hincapié especialmente en conceptos como la forma de transmisión, para poder así comentar cuáles son las mejores medidas para proteger a nuestros pacientes, al equipo de salud y a todo el entorno. Bueno, en el transcurso de unos pocos meses, inesperadamente nos encontramos ante una situación sin precedentes en la era moderna, con el surgimiento de este nuevo coronavirus en China, pero que rápidamente se expandió a nivel global. Nos obligó a cambiar hábitos de trabajo y también rutinas sociales para poder contener su expansión. Y a su vez esta situación nos generó incertidumbre y temor, no solo por el impacto económico, sino también por nuestra salud, por la de nuestras familias, y en especial pensar cómo íbamos a continuar con la atención asistencial en el consultorio de pediatría, creando una nueva normalidad. Es decir, que inevitablemente debimos adaptarnos a esta nueva situación. Estas son algunas de las características de la infección que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en la prevención. Por un lado, sabemos que la incubación media es de alrededor de 5 días, pero que puede extenderse a 14 días, que se transmite predominantemente de persona a persona a través de gotas respiratorias, por contacto, por vía aérea en determinadas situaciones. Actualmente no hay evidencias de transmisión intrauterina de mujeres embarazadas infectadas a sus fetos, aunque aún los datos continúan siendo limitados. Esta infección causa una enfermedad respiratoria que causa un espectro que puede ser desde cuadros leves hasta graves e incluso mortales, y algunas personas infectadas incluso nunca desarrollan síntomas. Tengamos presente, como mencionaba el doctor Castro, que en la población pediátrica la clínica en general es oligosintomática y que en su gran mayoría cuentan con un contacto intrafamiliar como fuente primaria de contagio. La transmisibilidad está directamente relacionada con la carga viral, por lo que los pacientes sintomáticos son los más contagiosos. Y se detectó transmisión incluso 48 horas previas a la aparición de los primeros síntomas. Entonces, tenemos dos mecanismos de transmisión predominantes.
Uno, por gotas respiratorias. Estas gotas son eliminadas al toser, al hablar, al estornudar. Son gotas gruesas de más de 5 micrones que no permanecen suspendidas en el aire, sino que decantan a una distancia corta, inferior a 1 metro, de ahí la importancia del distanciamiento social. Otro mecanismo es por contacto. Puede ser contacto directo o indirecto con secreciones contaminadas, ya sea a través de objetos, de manos, de juguetes. En la práctica asistencial, sabemos que también debemos protegernos, especialmente ante maniobras que generen aerosoles, como por ejemplo la intubación o la aspiración de secreciones. Y actualmente se encuentra también en discusión la transmisión a través de aerosoles de corto alcance, que podría producirse en ambientes cerrados, con una ventilación inadecuada, con gran acúmulo de personas. Existen reportes de este tipo de transmisión en, por ejemplo, prácticas de coro, clases de gimnasia, incluso en algunos restaurantes. En relación a la sobrevida que tiene este virus en las distintas superficies, sabemos que esto depende del inóculo, es decir, de la concentración viral, de la temperatura y la humedad y también del tipo de superficie. Por ejemplo, en este estudio se halló que en cobre se detectó hasta 4 horas después, en cartón, hasta 24 horas después, y en plástico y en acero inoxidable hasta 3 días. Tenemos que tener presente que estos son estudios que se realizan en condiciones ideales y probablemente no sea lo mismo en la vida real, así que no hay mucha precisión del tiempo que puede persistir en las distintas superficies. Bueno, teniendo en cuenta todas estas características que describí anteriormente y ante la falta de una vacuna, sabemos que las medidas más efectivas en este momento son las de barrera, así como el distanciamiento social. Esas son las estrategias principales para prevenir contagios. En Argentina, si bien tenemos actualmente transmisión comunitaria, especialmente en las áreas metropolitanas, continuamos en fase de contención. Esto significa que la pesquisa y detección temprana de los casos resulta fundamental para poder interrumpir la cadena de transmisión de este virus en la población. Bueno, entonces, volviendo a la atención asistencial y el manejo que debemos realizar, podemos ver en esta diapositiva que se propone un algoritmo a seguir considerando toda esta información previa. En primer lugar, siempre debemos realizar un triage. ¿Y qué es esto? El triage es la detección temprana de casos sospechosos con la intención de evitar la propagación de la enfermedad, por ejemplo, en salas de espera. Si trabajamos en una institución, ya sea un hospital, un sanatorio, un consultorio en un centro pediátrico, el triage debe ser realizado al ingreso de los pacientes para la búsqueda y atención rápida de los casos sospechosos, a quienes debemos aislar, colocar un barbijo quirúrgico para su traslado y proceder al protocolo de manejo de cada lugar. Por otro lado, en el ámbito ambulatorio, como puede ser un consultorio particular, el triage también debe ser realizado, pero aquí lo ideal sería que la detección de los casos se realice por vía telefónica o por teleconsulta y de esta manera poder orientar a nuestros pacientes, indicarles aislamiento en su domicilio y activar el protocolo de manejo a través de las vías oficiales. Si el paciente concurre al consultorio con síntomas sin un aviso previo, tenemos que estar preparados y tener personal entrenado para hacer el triage al ingreso al centro asistencial o el consultorio. Este personal puede ser administrativo, secretarias, no solo debe estar entrenado, sino también debe estar adecuadamente protegido, ya sea a través de barreras físicas, como puede ser un panel de acrílico o de vidrio, a través de distanciamiento y con el equipo de protección personal, teniendo en cuenta las precauciones de gota y de contacto.
Bueno, y siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra población, los niños, tienen ciertas características que dificultan el control de las infecciones. Por un lado, no controlan la emisión de sus secreciones. Por otro lado, hay que tener en cuenta la incapacidad que tienen de adoptar las medidas de higiene personal, la incapacidad también de mantener el distanciamiento social, ya que por su naturaleza son inquietos, la dificultad en el uso de los barbijos, que por otro lado no siempre están indicados de acuerdo con su edad. En conclusión, sabemos que las medidas higiénicas y de aislamiento del paciente implican a todas las personas responsables de su cuidado. Bueno, y a la hora de plantearnos esta nueva normalidad, son muchas las preguntas que surgen y a su vez es muy difícil responder con una única respuesta, dado que hay grandes diferencias a nivel de recursos estructurales, humanos, tecnológicos. Vamos a intentar dar algunos tips con un poco de sentido común y basándonos en la evidencia científica disponible. Bueno, para empezar con la organización en salas de espera, sabemos que debemos respetar entre pacientes una distancia mínima de 1,5 metros, que ellos deben concurrir al consultorio con un único adulto responsable que no tenga factores de riesgo, es decir, que tenga una edad menor de 60 años, sin enfermedad de base. No debe haber materiales como juguetes, libros u otros elementos que los niños puedan compartir. Por otro lado, cuando citamos pacientes febriles, sabemos que deben esperar en un lugar apartado y en un horario definido. Y bueno, como se comentó previamente, a la hora, dadas las características de nuestros pacientes, el lavado de manos resulta un gran aliado a la hora de prevenir los contagios, entre otras medidas. Consideremos también un punto importante, que es que los pacientes que sean clínicamente estables pueden posiblemente esperar en un vehículo personal o fuera del centro de atención médica para luego ser contactados telefónicamente cuando sea su turno para ser asistidos. Bueno, y esta es una... Bueno, la pandemia nos trajo una nueva herramienta que es la teleconsulta. La teleconsulta es implementar una consulta a distancia, ya sea por distintas aplicaciones, por correo electrónico, por telefonía. Tiene como ventaja que puede llevarse adelante a través del médico de cabecera. El pediatra de cabecera es quien verdaderamente conoce al niño, a su familia, y puede de esta manera resolver consultas de cuadros clínicos agudos, como algún cuadro dermatológico, gastrointestinal, hacer indicaciones de vacunas, prescribir medicamentos y hacer recomendaciones acerca de cuidados e higiene. Y por otro lado, algo que no es menor y que también mencionaba el doctor Castro, el manejo de la angustia y los conflictos por convivencia que surgen en este momento. En relación a los controles de salud, existen diferentes consensos y recomendaciones de las sociedades científicas para establecer prioridades, así como también frecuencias más amplias en los controles de salud. Debemos programar turnos diferenciados para la atención de pacientes que tengan enfermedades subyacentes cuyo control no pueda ser diferido. La premisa es evitar las consultas innecesarias. Bueno, y por supuesto, debemos utilizar un equipo de protección personal, siempre en base al riesgo de exposición y de acuerdo al tipo de actividad que vamos a realizar. Como podemos ver en este gráfico, para la atención médica general se recomienda que además de las precauciones estándar, como son la higiene de manos y el distanciamiento, debemos utilizar barbijo quirúrgico y una máscara o escudo facial, así como camisolín o un ambo médico o ropa para usar, ropa de trabajo para el consultorio. Y por otro lado, sí, el personal que atiende directamente casos COVID positivos deben ampliar estas recomendaciones al uso de barbijo de alta eficacia si van a realizar maniobras que impliquen aerosoles, así como también ampliar las medidas de precaución de contacto utilizando cofia, botas y guantes estériles.
estériles no, descartables. En relación a la higiene del consultorio, es fundamental mantener los ambientes bien ventilados, limpiar frecuentemente tanto la sala de espera como el consultorio, desinfectar el instrumental médico utilizado con cada paciente, también las camillas, las puertas, los celulares, las pantallas. Para eso podemos utilizar alcohol al 70 o hipoclorito de sodio o lavandina en una dilución al 0,1%. Siempre tengamos en cuenta la higiene de manos. Bueno, como comentaba, se puede utilizar lavandina, alcohol al 70% y el personal que realiza la limpieza debe estar provisto de equipo también de protección para tal fin. En relación a la protección de nuestros niños en la comunidad, tenemos que tener presente que, dadas sus características, lo más importante es el distanciamiento social. Sí aconsejamos que los chicos realicen actividades recreativas, aunque con ciertas limitaciones, evitando el acúmulo de personas y las reuniones sociales. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda el uso de tapabocas o barbijos recién a partir de los 3 años por el riesgo de asfixia que implica en edades de chicos más pequeños. Por otro lado, reitera que es fundamental el distanciamiento social y así también la higiene de manos por parte de los miembros de la familia antes de tomar contacto con los niños. Bueno, y para finalizar, sabemos que no nos queda otra que adaptarnos a esta nueva normalidad, que hasta que aparezca una vacuna efectiva, vamos a tener que implementar las medidas de higiene y distanciamiento social fundamentalmente, que vamos a tener que continuar realizando controles de salud que son impostergables y evitar las consultas innecesarias. Como pediatras tenemos que trabajar fuertemente en completar esquemas de vacunación. Esa va a ser una tarea actual y post pandemia, mejorar las coberturas. Tenemos que utilizar la telemedicina, creo que es una herramienta que llegó para quedarse, que complementa, pero que no reemplaza el acto presencial. Asimismo, permite orientar con ciertos alcances y limitaciones. Y lo más importante, no abandonar a nuestros pacientes, acompañarlos a ellos y a sus familias en este proceso que es difícil para todos. Muchas gracias y quedo a disposición para las consultas. Muchísimas gracias, doctora Lución. Muy interesante también su ponencia y cómo debemos tener múltiples consideraciones en el momento de atender a los pacientes en el consultorio y pues cada uno de nosotros cómo debe acudir a los diferentes lugares. Bueno, hemos estado internamente clasificando todas las preguntas. Hay algunas preguntas que son similares. Sin embargo, hemos tenido un poquito de dificultad porque muchos de ustedes tienen muchísimas dudas al respecto de los temas que hemos venido planteando hoy. Bueno, para poder hacer las preguntas, nosotros vamos a ir, bueno, en este caso mi colega Ariel Melamud desde Argentina, va a ir direccionando las preguntas a cada uno de los speakers, que los vamos a poner con sus cámaras para poder identificarlos de mejor manera. Así que por favor, doctores, les voy a solicitar que prendan su cámara para empezar con el módulo de preguntas. Vamos a ir direccionando las preguntas a cada uno de ustedes para que las puedan responder. Por otra parte, alguien me decía que empezamos el webinar, empezamos con los temas interesantes y no me había presentado. Pues un gusto también, doctores. Soy Verónica Espinosa, yo soy la directora de Ethical Nutrition, División Nutricional Siegfried en Ecuador. En este caso es un honor para nosotros ser el host del evento de esta noche. Y pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Ariel, por favor, si nos ayudas. Tienes tu micrófono apagado. Ahí estamos bien. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Yo soy Ariel Melamud, soy médico pediatra también.
por lo tanto me toca a mí hacer de coordinador y de sparring con mis colegas, que realmente me ha fascinado escucharlos, y aparte poder hacer una reunión desde México hasta la Argentina, pasando por Colombia, por Ecuador y por Paraguay, es una de las maravillosas cosas que nos ha brindado toda esta pandemia, y que realmente en otro momento hubiera sido tan difícil o tan poco claro de poder hacer. Hay un montón de preguntas, algunas se han repetido. Yo he seleccionado, para no hacer esto que es demasiado largo, y les propongo lo siguiente. Tengo 3 preguntas para cada uno, y les propongo que, como son 5, tomemos no más de 1 minuto o 2 para responderlas, para que esto no dure más de 10 o 15 minutos. Entonces, voy a comenzar, si quieren, por el orden en el que fueron disertando, y me gustaría preguntarle al doctor Perea. Él mencionaba, bueno, acá una pregunta que es la siguiente, debe ser alguien, colega suyo, doctor, porque dice, en México solo el 3% de los enfermos por SARS-CoV-2 son niños, y se sabe que los niños mayores de 10 años entran en estadística como adultos. La pregunta es por qué, si usted lo puede comentar, esta división entre niños de menores de 10 años y mayores de 10 años para la estadística. Bien, es una impresión, ¿me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Ok, hay algún problema con el video, pero no pasa nada. Hay una imprecisión en ese dato. En realidad el gobierno de nuestro país está considerando casos de menores de edad hasta 19 años. Así que no hay tal cual. Los casos están considerados desde 0 a 19 años y completan hoy día poco más de 4,000, con un aproximado de 60-65 decesos. Y sí entran en el grupo de los menores de edad. Perfecto. Voy a hacer una ronda de una pregunta a cada uno, va a ser más ágil para todos. Doctor Franco, aparte de que le acepto la invitación para tomar café en el Parque de la 93, en cuanto esto sea posible, no te vas a salvar, Rubén, de eso. Opinión de la transmisión vertical de COVID. Ok, bueno, desde luego los estaremos esperando a todos cuando se abran las puertas del COVID, a todos, y desde luego visitaremos todas estas hermosas ciudades de Latinoamérica. Déjame preguntarte algo. Es lo de la transmisión vertical de COVID y cómo se puede disminuir el estrés temprano de las embarazadas en los tiempos de COVID. Ok, pues el estrés vertical realmente se sabe que no hay una transmisión directa a través de la placenta, que la transmisión del recién nacido básicamente es una transmisión de tipo horizontal. Aunque hay algunos casos ya reportados de transmisión vertical, pero realmente es una transmisión eminentemente horizontal, y de pronto Héctor nos puede colaborar con esa respuesta ahora. La segunda pregunta, ¿cómo se puede prevenir el estrés en el embarazo? Yo creo que nosotros como pediatras estamos en la obligación de preparar adecuadamente nuestras adolescentes, porque realmente somos la puerta de entrada para optimizar un periodo preconcepcional adecuado nutricionalmente, en tranquilidad laboral, en tranquilidad de salud, en aporte de los micronutrientes, como lo hablaba perfectamente el doctor Arturo Perea hace un rato, y una adecuada prevención de cuanto desde el punto de vista de nutrición, un ambiente tranquilo en su vida personal, en su vida marital, aportar alimentos, ¿sí? Como les decimos, ricos en grupos metilo, tales como el ácido fólico, las vitaminas B6, B12, los omega 3 y entre otras cosas más. Pero creo que la respuesta da a que estamos en la obligación de nosotros como pediatras, ¿sí? Llevar a las mujeres adolescentes a un momento óptimo para presentarlas a los médicos generales, ginecólogos e internistas, para que las preparen a su posterior y futuro embarazo. Bien. Doctora Dolores, tuvo muchas consultas vinculadas con el tema de la nutrición. Yo seleccioné, se las voy a resumir, así nos puede contestar toda junta. Dice, ¿qué micronutrientes y macronutrientes serían los más importantes para suplementar a los niños en épocas de COVID? Si hay algún nutriente específicamente que prevenga o que dé mayor inmunidad que otros. Y una pregunta que se repitió era probióticos y COVID. Bueno, realmente
la experiencia mía pues no es propiamente en el campo de la pediatría. Yo no soy pediatra, pero voy a expresar mi opinión y si algún colega pediatra quiere complementar lo que digo, me parece oportuno. Entonces, lo primero es que lo básico y lo fundamental y lo que se recomienda es una dieta equilibrada. O sea, nosotros tenemos que tener la precaución, como yo decía, de que la dieta sea apropiada en todo sentido. Ahora, si se considera que pudiera haber deficiencias o carencias nutricionales, pues obviamente la composición de vitaminas antioxidantes han demostrado ya en la propia infección en pacientes de tipo adulto que se ha complementado con vitaminas como la vitamina C, como la vitamina A, como la vitamina D y también con minerales como el zinc y el selenio. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Me decía algo más? Los probióticos. Ya. Bueno, los probióticos obviamente crean un aspecto que ya se ha considerado y está demostrado que es su beneficio a nivel de lo que es la microbiota intestinal. Entonces, en la microbiota intestinal sabemos nosotros que esta parte fundamental del ser humano está directamente relacionado con la alimentación y directamente en relación a su vez con el mecanismo de defensas. Considero yo que si dentro de la dieta del niño está, por ejemplo, consume yogur, está recibiendo probióticos. Ahora también esto depende de la edad del niño, porque obviamente ya sabemos nosotros que hay niños que consumen fórmulas lácteas y que ya se conoce pues que las fórmulas lácteas que se adiciona preprobióticos pues contribuyen a mejorar el sistema inmunológico del niño. No hay mejor simbiótico, obviamente, que la lactancia materna. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Perfecto. Una pregunta para el doctor Castro. Héctor, voy a hacerte dos preguntas, así no te vuelvo a preguntar lo mismo, porque en realidad son muy parecidas, aunque tienen distinto enfoque. Una pregunta es, como modalidad virtual, dice, la modalidad virtual favorece el sedentarismo tecnológico. ¿Usted cree que como pediatra debemos recomendar actividades al aire libre en este momento y cuáles serían las medidas de bioseguridad que debemos recalcar? Es una pregunta interesante, pero después hay una pregunta que me sorprendió porque es extraña, pero es bastante lógica, que dice, dado el éxito que ha tenido la suspensión de clases para la disminución de las infecciones respiratorias, ¿no sería más acorde aumentar las actividades en verano y hacer vacaciones invernales más largas? Claro. Creo que las dos preguntas van hacia el mismo lugar, así que te dejo las dos consultas. Y luego vamos con Florencia. Dale, gracias Ariel. Con respecto al confinamiento y las actividades que desarrolla un niño, principalmente, obviamente es virtual, creo yo que tendríamos que establecer sobre todo el acompañamiento. El acompañamiento es sumamente importante y eso implica no solamente el acompañamiento al aire libre, porque nosotros tenemos en este momento una disposición que los niños en edad escolar pueden salir acompañados por un adulto. Eso obviamente nosotros lo decimos acompañando al niño y que el celular quede en la casa. No me refiero al niño, me refiero al adulto, porque lo importante es acompañar al niño y no distraernos por otras cosas. Ese mismo acompañamiento lo tenemos que hacer en el hogar. El acompañamiento también está reflejado para los niños por la coherencia. Si yo doy un mensaje de lavado de manos, si doy un mensaje del uso correcto de mascarilla y yo no lo acompaño con los hechos, el acompañamiento no va a tener ninguna importancia para el niño. El acompañamiento también debe estar regido por la rutina, porque la rutina muchas veces hace que el niño, a pesar de que esté confinado, respete las horas de sueño y no se afecte el crecimiento y el desarrollo. El acompañamiento también, por lo tanto, debe ir regido por actividades que deben estar bien agendadas de una forma, entre comillas,
de tal manera que el niño encuentre que a pesar de estar encerrado, sigue teniendo actividades regladas acompañados por el adulto. O sea, efectivamente, el hecho de estar permanentemente frente a la computadora o frente a un celular tiene sus consecuencias no solamente a nivel de la agudeza visual y los daños a nivel del ojo, sino que también cognitivos, y también está expuesto a violencia, porque sabemos nosotros que en este momento es una situación también a cuidar. Y con respecto a lo que mencionabas, Ariel, de cambiar la temporada escolar a climas donde por ahí nos permiten a nosotros ventilar mejor los ambientes, evitar el hacinamiento, disminuir la humedad y aumentar un poco la temperatura ambiental, que obviamente eso sería lo lógico hacerlo en la temporada de verano, primavera. Sí, nosotros también lo estábamos discutiendo. Lo que pasa que en mi país hay solamente una estación, que es el verano, ¿verdad? Y 1 o 2 días que hace frío. Y entonces es algo lógico, pero aún así tenemos al virus sincitial respiratorio, tenemos al adenovirus, que con climas no tan fríos sigue teniendo un impacto estacional en hacinamiento escolar. Por lo tanto, cambiar la estación tal vez disminuiría un poco la carga, pero yo no sé si sería determinante como sí lo fue este confinamiento, que obviamente tiene su factura. Perfecto. Sí, de hecho, y me respondiste una pregunta que te iba a hacer luego, que era el entorno y el contexto digital, así que creo que te voy a liberar de la segunda pregunta. Vamos con Florencia, que voy a hacer al revés. Voy a hacerte todas las preguntas, Florencia, así ya también te sigo contigo. Bueno. Pero son fáciles. Bueno, una pregunta es, ¿qué opinás de la opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que la Organización Mundial de la Salud menciona de que el virus ahora se transmite por el aire? En una forma más, van y vienen con esta idea. Bueno, ¿me tenés que hacer otra pregunta o voy contestando? No, porque después bueno, si querés te hago las 3 preguntas que me hicieron y las respondés como quieras, así brevemente. Segundo, que creo que es una pregunta claramente local, es ¿qué opinás de la duración de la pandemia en la Argentina? Que ya llevamos ¿De la pandemia o del aislamiento? Del aislamiento, que ya llevamos 120 días. Y la tercera y última pregunta, que por ahí tiene que ver con algo que mencionaste, era si no crees que la telemedicina, o en realidad la pregunta está planteada en función de que la telemedicina tendría sus límites claros frente a algunas cuestiones que hay que palpar a un niño, etcétera, etcétera. Pero la pregunta yo te la podría reformular en ¿cuándo crees vos que hay un límite vinculado con un procedimiento de telemedicina? ¿Y cuándo debe verse al paciente? Como que serían las 3 preguntas que te haría para cerrar la presentación. Bueno, perfecto. En relación a la primera pregunta, vieron que comentamos que los patrones de transmisión más importantes son los de gota gruesa y por contacto, pero también sabemos que este virus se transmite a través de vía aérea cuando hay situaciones de aerosoles. Esto sucede muchas veces en procedimientos médicos como aspiración, intubación endotraqueal, pero hay ciertos reportes que la Organización Mundial de la Salud tomó nota, que son reportes de probable transmisión de aerosoles de corto alcance, como les mencionaba, que se dieron en lugares cerrados con gran acúmulo de personas, inadecuadamente ventilados, y donde hay los reportes que leí son, por ejemplo, en una práctica de coro, en una clase de gimnasia o en restaurantes donde no se respetaba el distanciamiento social. Eso está en estudio, pero bueno, llamó la atención y está descrito como una posible causa también de transmisión, aunque no es la habitual. Está probado que el distanciamiento y la higiene de manos y de objetos es lo que en este momento está previniendo la expansión de esta infección. La segunda pregunta era referida a la duración del aislamiento. Duración de la pandemia. Yo creo, es muy difícil saber qué hubiera pasado si no hubiéramos empezado tan precozmente con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se inició prácticamente antes o con muy pocos casos ya detectados acá en el país.
nunca vamos a saber qué hubiera pasado, quizás hubiéramos tenido una curva exponencial. Lo que sí está demostrado es que gracias al aislamiento, que fue muy largo, permitió aplanar la curva, hacer una meseta, poder hacer que el sistema de salud se prepare, se ganaron muchas camas de terapia intensiva. Entonces, si realmente en algún momento aparece el pico, que aún estamos esperando, estamos mucho mejor preparados, la sociedad aprendió a cuidarse, y por otro lado creo que ya hay un gran cansancio, así que va a haber que buscar un aislamiento o un aislamiento mucho más flexible a partir de ahora. Eso lo van a disponer las autoridades el próximo fin de semana. Claro. Pero el aislamiento también trajo ciertos beneficios. No sé si ustedes saben que acá en Argentina, desde agosto del año pasado, estábamos cursando el brote de sarampión más extenso desde la eliminación del sarampión. Y a partir del aislamiento, desde mediados de marzo no se detectaron más casos de sarampión, y al haber pasado 3 periodos máximos de incubación sin casos, pudimos esta semana dar por finalizado ese brote. Así que eso fue un gran logro. Por otro lado, como comentó el doctor Castro, nuestras curvas de infección respiratoria aguda, todo lo que es notificación de bronquiolitis, neumonía, enfermedad tipo influenza, está muy por debajo de los corredores epidemiológicos de los años previos. Así que trajo ciertos beneficios, aunque ya hay un cansancio muy importante por parte de toda la población. Flori, la última pregunta y breve era lo de la telemedicina. ¿Qué límite le pondrías? Sí, la telemedicina creo que yo hoy pensaba, justamente hablaba con mi marido que está trabajando desde casa y decíamos, la pandemia también trajo estas nuevas herramientas, ¿no? de trabajo, de atención. No es lo mismo, por supuesto, una consulta presencial, pero creo que se pueden resolver muchas cosas a través de la telemedicina. Es un recurso también que permite, como mencioné en la presentación, que el médico de cabecera, que es la persona que conoce bien al paciente, la familia, que sabe cómo esa familia va a recibir las indicaciones, qué pautas de alarmas tiene ventajas, pero creo que uno tiene que tener banderas rojas, y cuando se prende una bandera roja no queda otra que el paciente haga la consulta en un servicio de emergencias o preparar un turno especial para ese paciente en algún horario diferido o apartado del resto de los pacientes. Muy bien. Como decía, creo que tiene beneficios, pero también limitaciones. Limitaciones, ¿sí? Claro, sí, claro que sí. Bien, voy con los últimos 3 panelistas haciéndole una pregunta a cada uno. Doctor Perea, cuando usted mencionó el concepto de epigenética dentro del desarrollo de los primeros 1000 días, mencionó que la fuerte impronta que tiene en la etapa neonatal se ve reflejada en el adulto en enfermedades varias como por ejemplo la obesidad. Que la verdad que como concepto es un concepto que se sabe, pero hay poca información al respecto. Y una de las preguntas fue si usted podría explayarse un poquito más. ¿Para quién es la pregunta? Para usted, para usted. Excelente. Nosotros en México tenemos un grave problema, que es el tema de la obesidad, punteando a nivel global. Hemos cambiado un poco la propuesta que ha hecho el profesor Barker en el Reino Unido y que magistralmente el profesor Franco nos hizo favor de describir. Y hemos considerado que las enfermedades no transmisibles tienen un origen y un desarrollo temprano, de tal manera que no hay necesidad de esperar a la adultez. En particular, en el Instituto Nacional de Pediatría, en casuísticas cercanas a 1000 pacientes, nosotros hemos entendido que las deficiencias nutricionales gestacionales impactan tempranamente. De hecho, hay publicaciones de aterogénesis fetal y de hígado graso fetal. De tal manera que la deficiencia nutricional tiene impacto en el propio desarrollo del feto y podemos ya irlos diagnosticando prenatalmente. De tal manera que no hay que esperar a la adultez ante la deficiencia nutrimental para diagnosticar
este tipo de padecimientos. En particular, el síndrome metabólico en los niños tiene un clúster totalmente diferente al que el profesor Raven describió allá en 1988 con los adultos, y nosotros el clúster lo hacemos más de dislipidemia heterogénica, hipertransaminemia, hiperuricemia y otro tipo de expresiones. Creemos que hacer, como bien lo dijo el profesor Franco, una preparación de las mujeres en edad fértil, de las mujeres que están entrando a la adolescencia, podría cambiar esa réplica transgeneracional a través de metiladores sistémicos, en donde en particular tendríamos que agregar al folato la vitamina D, que es también una pandemia silente, y que de paso tendríamos que decir que en este confinamiento, de acuerdo con lo que la profesora Rodríguez dijo, es una de las vitaminas que más deberíamos de proveer de manera sustitutiva en razón de la fisiología de este nutrimento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Voy entonces con la doctora Rodríguez. Doctora, usted mencionó algo también, que hay una pregunta, si podía explayar un poco más, que era la timectomía nutricional. Y consultan, la verdad, mi experiencia como pediatra es poca sobre eso, no puedo más que transmitirle si se puede revertir y en cuánto tiempo. Bueno, el punto es que el estado carencial que está afectando, en este caso a los niños, es tan severo que va a llegar a dar trastornos en lo que es la composición del timo. La afectación de las defensas obviamente es notable, y entendería yo que si se repone el estado nutricional de este ser humano, debe mejorar también las condiciones de sus defensas. Ahora, yo quisiera agregar también algo más. Estamos en un horizonte desconocido en lo que es el tratamiento para COVID, que la vacuna está esperando todavía una resolución, una decisión final. No tenemos una vacuna todavía certera, son ensayos. Entonces, lo único que nos queda en realidad es apuntalar el sistema inmunológico. Claro. Para mí es la clave, y creo que si mis colegas están de acuerdo, el estado nutricional está marcando el rumbo. ¿Qué mejor que cuidar de la niñez? Porque en realidad, como habíamos visto, si no se cuida esa apropiada alimentación, el sistema inmunológico se va a ver notablemente afectado. Claro. Bien, y voy entonces con prometo que son las últimas dos preguntas. Justamente con el tema de la vacuna, creo que estamos todos esperando esa información. Hoy le comentaba a Florencia, ayer salió un artículo en New York Times que habla de que hay 15 estudios en fase 1, 11 en fase 2, 4 en fase 3. Así que estamos todos esperando que aparezca algo que realmente nos pueda llevar a algún horizonte. Rubén, última pregunta, y luego voy a hacer una pregunta más que acaba de llegar y es interesante. Rubén, sabiendo que la impronta genética puede ser modificada si hay un ambiente prenatal favorable, ¿se podría pensar que también con una intervención positiva durante los primeros años esto sería posible? Sí, realmente lo dijo ahorita muy bien también el doctor Perea. La intervención de nosotros como educadores a nuestra población infantil, e introduzco también yo a nuestra población de adolescentes, para llevar a la mujer a un estado óptimo de salud, es muy importante. Pero también creo que nosotros estamos entregándole a los 19 años a los médicos generales o a los internistas o a otros grupos, un grupo transicional que se está perdiendo en el camino después de ser visita habitual y reglamentaria, hacerle un seguimiento adecuado, se pierden del pediatra y entran en un mundo donde el seguimiento no es adecuado. Yo creo que sería un llamamiento importante a que nuestros colegas médicos generales, internistas, ginecólogos, ¿sí?, sigan la misma continuación de educación y de estructuración para llegar, ¿sí?, a una mujer en un estado óptimo de concepción. No hay estados óptimos porque vivimos mundos completamente al revés, pero creo que en la medida que repliquemos la importancia de una buena educación,
una buena nutrición respetando el concepto cultural nutricional de cada uno de los lugares del mundo donde esté haciendo esto, creo que va a ser una herramienta para estructurar adecuadamente esa mujer a ese papá y el amor y el cariño y aceptación del embarazo, porque es la primera puerta herramienta para llegar a un óptimo embarazo, el embarazo deseado. En Colombia, mujeres adolescentes, el embarazo está cerca de un 20%. Muchos de esas mujeres adolescentes, en 20% son mujeres que su vida todavía no está completado, están en un proceso todavía de inmadurez en el cual nos toca seguir interviniendo, pero vuelvo a optimizar la importancia. Claro que se puede prevenir, no hay estudios claros en qué, pero si sabemos de que si actuamos con un adecuado seguimiento, una adecuada educación, un plan nutricional acorde y lógico con el concepto cultural, económico y de acceso a los nutrientes básicos, creo que estaremos haciendo la puerta de entrada para poder modificar esas estructuras ambientales desfavorables y hacerlas favorables para que la descendencia sea mucho más óptima. Gracias, Rubén. Flor, última pregunta. Dice, uso de lámparas ultravioletas para desinfectar consultorio. 2 palabras. No tengo información, puedo buscarla y dejo mi mail a disposición. La verdad Bueno, no lo hemos usado y no puedo contestarte porque no tengo información. Bien, era interesante. Bueno, para cerrar, y les voy a decir un comentario más que llegó, que no llegó como pregunta, dijo, esto no es una nueva normalidad, es nuestra nueva realidad. Me pareció súper interesante, lo guardé para el cierre. Bueno, en primer lugar, para cerrar y darle paso a Verónica para que haga el cierre formal del webinar, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, al doctor Perea, a la doctora Rodríguez, a vos, Flor, al doctor Franco, con quien somos grandes amigos a la distancia de varios años, a Héctor también. Muchísimas gracias. Desde México, Ecuador, Colombia, Paraguay y Argentina hemos estado reunidos. Pero también quiero agradecerles a todos aquellos que hicieron posible esto, por supuesto a Verónica Espinosa, que es la gerenta nutricional de Siegfried Ecuador, de la división de Ethical Nutrition de Ecuador, a Felicita Pérez, que es la responsable de marketing de Ethical Nutrition de Argentina, a Irma Soberanis de Siegfried Rein de México, a Gaby Baza de Siegfried Paraguay y a Rubén Cross de Siegfried de Colombia, que originalmente, tengo que reconocer, vino un día y me dijo, ¿y si hacemos esto? Y la verdad que Rubén, acá estamos, así que bueno, fue una linda idea. Por supuesto, agradecerle a la gente que nos ha dado el soporte técnico de la empresa PLM y a todos los participantes que se han quedado hasta ahora. Hay más de 450 personas, hemos llegado a ser 700, así que la verdad creo que ha sido maravilloso poder compartir este momento con ustedes. Verónica, si te parece, te doy el paso a vos para que cierres. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Ariel, bueno, es mi par en Argentina. Él también trabaja en Ethical Nutrition de la división nutricional de Reimers Argentina. Muchísimas gracias también, Ariel, y a todos mis colegas por la confianza en haber desarrollado este webinar. A todos ustedes como profesionales de la salud por siempre estar buscando nuevos temas que los permitan a ustedes también conocer sobre nuevas realidades y experiencias. Hemos tenido 5 ponencias excelentes a nivel de los diferentes países de Latinoamérica. Son visiones enriquecedoras y pues como alguno de ustedes nos propuso y también nos hizo una pregunta para que reflexionemos, pues cada uno de nosotros estamos llamados desde cada uno de nuestros lugares y desde nuestra profesión, desde lo que hagamos, pues simplemente a influir positivamente en lo que mencionaba ya Ariel, que no es la nueva normalidad, sino nuestra nueva realidad. Desde Ecuador, muchísimas gracias. Corporación Siegfried de Ecuador agradece realmente que se hayan conectado en esta noche y pues esperamos que no sea una primera ocasión que lo hagan, sino que lo podamos desarrollar en los siguientes meses pues con nuevos temas y nuevas novedades. Muchísimas gracias a todos, también mis colegas de cada uno de los países por haber puesto también pues su granito de arena. Y sin más, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos, gracias por participar.
Gracias, gracias. Esperando el café para todos. Le tomamos la